Bueno, utilizando esta información, vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a calcular todos los torques de las fuerzas que vimos en el video pasado, anterior. Entonces, vemos la fuerza 1 está aplicada perpendicular, ya habíamos hablado de eso, y cuando las fuerzas están aplicadas perpendicular, entonces la fórmula aplicada es que torque es igual a fuerza por distancia. En este caso la fuerza en el torque 1 es de 5 newtons, y eso lo multiplicamos por la distancia a la cual se encuentra esa fuerza del punto de giro, que en este caso son 4 metros. Entonces esto nos daría un torque de 20 newton metro positivo. ¿Por qué? Porque el sentido de giro va en contra de la manecilla del reloj, está girando hacia la parte izquierda. Vámonos con el torque 2. En el torque 2 vemos que la fuerza 2 es de 8 newtons, ¿sí? Entonces tenemos una fuerza de 8 newtons, también es perpendicular al punto de giro, por lo tanto la fuerza, el torque es esta fórmula, entonces serían 8 newtons multiplicados por la misma distancia, porque la fuerza está aplicada a la misma distancia. Si estuviera a menor distancia, se utiliza la distancia donde se aplica la fuerza. Entonces, en este caso, por los mismos 4 metros, se aplica por los mismos 4 metros, ¿sí? Y eso da 32 newton metro. Pero observemos que esa fuerza nos genera un giro en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto, esa fuerza me genera un torque negativo. Entonces, sería menos 32 newton por metro. Ahora vámonos con el torque 3. En el torque 3 observamos que la fuerza 3 ya tiene un ángulo de inclinación en su aplicación, por lo tanto ya esta no sería nuestra fórmula para aplicar, sino que la fórmula a aplicar sería que torque sería igual a la fuerza multiplicada por la distancia multiplicada por el seno del ángulo aplicado, ¿sí? Entonces esa es la fórmula que aplicaríamos en este punto, y vamos a observar que la fuerza serían 4 newtons en este caso, multiplicado por la distancia, mire que de aquí hasta este punto también están los mismos 4 metros, y multiplicado por el seno del ángulo aplicado, que son 35 grados. Si hacemos toda esa operación, nos va a dar un valor aproximado de 9,17 newtons por metro, ¿sí? Como esa fuerza está aplicada hacia arriba, ¿sí? Con un ángulo de inclinación pero hacia arriba, entonces decimos que ese torque es positivo. Ahora vámonos con el torque 4. En el torque 4 vemos que la fuerza 4 es de 6 newtons. Y observemos que también tiene un ángulo de inclinación, por lo tanto la misma fórmula es esta, ¿sí? Teniendo en cuenta el ángulo de inclinación, entonces tenemos 6 newtons de fuerza. Tenemos la misma distancia, miren que la distancia de aplicación a ese punto de fuerza son también 4 metros. Y lo tenemos que multiplicar por el seno del ángulo de aplicación, que son 40 grados. Al hacer esa operación me va a dar un torque aproximado de 15,42 newton por metro. Pero observemos una cosa, newton por metro, pero observemos una cosa, esa fuerza está aplicada hacia abajo, me genera un giro hacia la derecha, por lo tanto este torque es negativo. Miremos el torque 5. Miremos que la fuerza 5 es grandísima, son 500 newtons, ni punto de comparación con las demás fuerzas que habíamos aplicado de 5, de 8, de 4 y de 6. Son 500 newtons, pero observemos que esa fuerza está aplicada paralela a el sentido del punto de giro. Entonces, por muy grande que sea esa fuerza, de todas maneras, el torque es 0 porque no va a haber giro. Miremos el torque 6. El torque 6 sería para la fuerza 6, 800 newton, grandísima también, pero va contra la tuerca, no va a generar, la puede dañar, pero no va a generar ningún torque, también es 0. Y lo mismo sucede en el torque 7, ¿sí? La fuerza 7, de pronto allí, de pronto habría, digamos que, una duda de por qué es 0, profesor. Entonces es muy sencillo, si yo aplico en ese punto cualquier fuerza, observemos entonces que esa fuerza, un ejemplo, digamos que son 300 newtons, ¿sí? Esa fuerza. Miremos que con respecto a la horizontal, pues, generemos un ángulo cualquiera, que ese ángulo de aplicación de fuerza sea, por ejemplo, un ángulo de 54 grados. Si ponemos un ángulo de 54 grados, entonces vamos a tener que la fórmula me dice que es la fuerza, que son 300 newtons, en ese caso estoy probando de que es 0.
Entonces, eso lo multiplicamos por la distancia, y la distancia, si el punto de giro está aquí y la fuerza se aplicó ahí mismo, ¿cuánto es la distancia? 0. 0 metros. Es la distancia porque se aplica en el mismo punto. Entonces, lo multiplicamos por el seno del ángulo que estamos suponiendo que es de 54 grados. Y observemos que como todo esto son multiplicaciones, cualquier valor que usted coloque aquí, que se multiplique por 0, me va a dar 0. Por eso el torque se define 0 cuando se aplica sobre el mismo punto de giro. Esa es la explicación entonces del concepto de torque, ya con números, o sea, un ejemplo ya un poco más completo.